nos tocan es maravilloso. Si tú lo puedes creer, lo verás. Yo siempre he visto esto. Tengo toda mi vida creciendo en una iglesia, en un ministerio de alguna otra manera, pero desde que graduamos del Instituto Bíblico de la Universidad Cristiana hace, ya ni me acuerdo, 16, 17 años, 16 años, ¿verdad? A mí no, 14 años, ya hice 15 años. O sea, tenía 10 cuando me gradué de la universidad, ¿puedes creerlo? Y desde entonces hay algo que comprendí, que cada servicio, di conmigo, cada servicio es como uno nuevo. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos recibir cuando vamos a la iglesia? Porque llegamos con una actitud de que eso ya lo escuché, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado 1000 veces, ese versículo ya lo he escuchado muchas veces. Déjame te digo, lo vas a seguir escuchando porque la Biblia no ha cambiado, es la misma de ayer, de hoy, y va a ser la misma hasta el día de mañana. Y déjame te digo algo, así como no ha cambiado, el poder de Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para todos los siglos. Y déjame te digo algo, la actitud que tú tienes determina lo que tú vas a poder recibir. La actitud que tú tienes de esa perspectiva de que tú vas a recibir algo determina cómo vas a salir esta mañana de aquí. Determina cuando hay sanidad, determina cuando hay dirección, determina cuando hay, ahora sí que provisión sobrenatural. Y déjame te digo algo, Dios quiere darte cada área que tú necesitas para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Y esta semana pasada estuvimos en unas conferencias con el evangelista Jonathan Shuttlesworth, que de repente se ha escuchado que lo menciona en prédicas, y es porque lo seguimos. Vimos sus mensajes, escuchamos ahora sí que las prédicas que tiene, y nunca habíamos tenido oportunidad, y tuvimos la oportunidad porque estuvo en frontera. Y algo que se suscitó dentro de nosotros era que queríamos ir, pero las fechas no se daban. Y hubo unos cambios y las fechas cambiaron y pudimos ir. Y déjame te digo algo, iglesia, y esto te lo voy a dar para que tú puedas regocijarte esta mañana, porque déjame te digo algo, Dios está haciendo cosas grandes. Qué gran regocijo hay en este lugar. Dios está haciendo cosas grandes. Y en estas reuniones son reuniones de avivamiento, y me encanta porque esta persona estamos creyendo que la podemos traer este año para acá. No más que de una vez te aviso, es una persona que te va a decir las cosas en tu cara. Así que si te gusta ser ofendido, te tomas vacaciones esa semana. Y esta persona estaba compartiendo, Jonathan, y cada día fue revelación para cada uno de los que estábamos. Y el día viernes, al final del servicio, antes de terminar, 5 minutos antes de cerrar ya todo lo que fue las reuniones de avivamiento, de repente voltea y me dice: tú eres el pastor de Pachuca, ¿verdad? Con el que estaba hablando. Le digo: sí. Me dice: tengo una palabra de Dios para tu vida. Y me dice una palabra en menos de 15 segundos. Y si algunos han visto lo que Dios habló a través de Teddy en Colombia, el video que hemos puesto en varias ocasiones, si lo has visto, bueno, esta palabra es idéntica a la que se habló en Colombia, pero de una manera tan concisa que fue en segundos. Y de repente estoy el viernes. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tenía una expectativa de que yo necesitaba una palabra de Dios. Yo iba con esa demanda dentro de mí de que yo tenía que escuchar, yo que tenía que obtener dirección, tenía que obtener algo. Ve, cuando tú vas a una iglesia, a un servicio, a algo que tiene que ver con Dios, no nomás vas para llenar un lugar, vas con una expectativa de qué es lo que Dios va a depositar en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, porque ahí es donde suceden los grandes milagros, las grandes maravillas. Es ahí donde sucede. Y recuerdo que yo iba, toda esa semana yo estaba: Dios, yo necesito esto, ya recibí esto, lo otro, ya tengo esto, ya tengo anotado esto, pero yo necesito algo directamente personalizado a mi nombre. Y tú puedes decir: pues tú nomás te mueves por palabras. No, yo ya sabía lo que Dios estaba hablando, pero ve, hay algo que sucede cuando Dios te da un regalo así. Te empodera, te empuja, te lleva. Y de repente voltea y dice: tú eres el predicador que está en Pachuca. Le digo: sí.
y me dice: Dios me dio una palabra para la iglesia en Pachuca. Dios me dio una palabra para ti. Dice: la iglesia en Pachuca se duplica en el nombre de Cristo Jesús. Te ordeno que se duplica. Ordeno que sus finanzas se duplican. Ordeno que sus propiedades se duplican en el nombre de Cristo Jesús. Familia EFAN, déjame te digo algo: tú vas a ser duplicado en todo lo que tú estás viviendo. Tu vida, tus finanzas, tu familia, lo que tú haces va en aumento en Cristo Jesús, porque este es un año de maravillas, lo maravilloso que Dios está haciendo. Y es por eso que podemos decir: esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Di conmigo: mis ojos lo ven. Y de repente suelta la palabra y dije: wow, gracias Dios, me puedo ir en paz. Ve, se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. La iglesia en Bronzeville igual está pasando. Ahorita vienen cosas grandes para la iglesia en Bronzeville. Vienen cosas que se está sacudiendo por todos lados. Hay avivamientos brotando por todos lados. Iglesia, prepárate. Iglesia, alízate. Iglesia, prepárate, porque déjame te digo algo: viene un mover tan fuerte como eran las historias de antes, porque es el mismo poder de Dios. Pero el pueblo ahora está listo. Hay personas listas. Hay personas esperando. Hay personas que están listas para moverse, para meterse. La pregunta es: ¿estás tú listo para vivirlo? ¿Estás tú listo para ser parte de ello? Porque se viene. Y yo lo puedo ver cada día así, más claro, más claro, más claro, más claro. La otra vez estaba leyendo parte de un libro de Brother Hagin, y cuando Dios le empieza a dar la visión de lo que iba a ser Rema, lo que iba a ser el Instituto Bíblico Rema, lo que iba a ser todo lo que es Rema hoy. Rema es grandísimo alrededor del mundo. Más de 3,000, creo que eran 3,800 y pico de campuses alrededor del mundo. Pero hay una frase que el Brother Hagin decía esto mientras Dios le daba la palabra, la visión. Brother Hagin siempre decía esto: ¿cómo voy a hacer esto si solo soy un hombre? ¿Cómo voy a hacer esto si solo soy un hombre? ¿Cómo va a suceder esto si solo soy uno? ¿Cómo voy a lograr esto si solo estoy yo? Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: estoy levantando un ejército que va a ir contigo. Estoy levantando. Y déjame te digo algo: tú eres parte de lo que Dios está haciendo. Tú eres parte de lo que Dios está preparando para este lugar. Y vamos a ir y lo vamos a hacer. Lo vamos a tomar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Y ve, hay algo que sucede, y estas semanas son una de mis favoritas. Y no porque son vacaciones, sino porque hay algo que sucede a nivel en todos lados. Este año es muy diferente a lo que es Semana Santa. Este año, Semana Santa, hay lugares que, mira, negocios que nunca cierran, porque cuando un negocio cierra son pérdidas financieras. Pero este año específicamente 2025, hay negocios, cadenas gigantescas que están cerrando el siguiente domingo, el domingo 20 de abril, que es el día de la Pascua, el día de resurrección. Hay gente que está cerrando sus negocios, cadenas corporativos enormes, porque ve, hay un mover en todo el mundo que están creyendo por un avivamiento global que cambia todo lo que estamos viviendo. Y déjame te digo algo: estamos en un lugar correcto, en un tiempo correcto. Estamos en la hora que Dios ha, puesto en tus manos para hacer algo. Esta Semana Santa va a ser muy diferente. Esta Semana Santa, siguiente domingo, que es de Pascua, déjame te digo, vamos a tener un servicio especial. Va a ser glorioso. Estamos creyendo por algo, un mover sobrenatural de Dios. Dice: pastor, es que yo voy a estar de vacaciones. Tú haz lo que quieras, yo voy a estar acá. Que no te cuentan, que no te digan, mejor de parte. Pero déjame te digo algo. Jonathan Shuttlesworth estaba mencionando esto, que el día 20 hay unas profecías que se están desarrollando y están entrando en lugar donde el siguiente domingo, el día 20, va a haber un cambio general de una manera tan drástica como nunca antes se ha visto en la historia del mundo. Pero va a ser para bien, donde el diablo va a ser expuesto una vez más, donde el diablo va a ser expuesto
de su derrota una vez más, donde el diablo va a caer a su lugar y van a llegar años, y conmigo años, donde los creyentes van a incrementar, donde el creyente va a multiplicarse, donde van a llegar. Mira, si tú no tomas esto, déjame te digo algo, te vas a quedar como el chinito, nomás milando. Déjame te digo algo, vienen años de gloria, vienen años de crecimiento, vienen años de prosperidad, vienen años donde cosas que tú has intentado hacer por tiempo las vas a poder hacer. Vienen tiempos donde vas a poder adquirir, donde vas a poder comprar, donde vas a poder deshacerte de deudas, donde vas a poder hacer cosas que nunca has podido hacer. ¿Por qué? Porque es un año especial. Y se está acomodando semana con semana. Prepárate. No te quedes dormido. No te quedes dormido. Métete en ese fluir. Métete en ese fluir. Ve, y estamos celebrando lo que es la entrada triunfal. Y me encanta cómo sucede la entrada triunfal, porque Cristo Jesús, tú lees los evangelios cuando están escribiendo Marcos, cuando está escribiendo Juan, cuando está escribiendo Mateo, y van escribiendo casi que las mismas historias de una perspectiva diferente, porque ellos las iban escribiendo y las iban acomodando. Pero hay algo que sucede cuando llegan a lo que es esta parte de la entrada triunfal. En Juan capítulo 12, abre tu Biblia por ahí porque la vamos a usar esta mañana. Juan capítulo 12, y literal vas a encontrar como título la entrada triunfal. ¿Qué es la entrada triunfal? Es cuando Cristo Jesús dice con sus propias palabras: es tiempo, es ahora, es hoy ya. Ahora es cuando el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, se convierte en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es ahí donde gritaban: Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, viene el Rey de Reyes. Y déjame te digo algo, ¿por qué no lo hizo antes? Porque estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Estaba enseñando, estaba predicando, estaba teniendo un mover de ello. Pero llega el tiempo donde ahora tiene que presentarse como la obra terminada. Di conmigo: la obra terminada. Ve, la obra ya está terminada. La obra ya está terminada. El trabajo ya fue hecho, ya fue terminado por Cristo Jesús. Es por eso que Él puede entrar por esa entrada triunfal. Muchos dicen: pues que no sabía que iba a morir. Sí, pero Él sabía que iba a resucitar. Literal. ¿Cuántos papás hay aquí en casa? ¿Cuántos han castigado a su hijo quitándole algo por unos momentos? ¿Y qué terminas haciendo? ¿Quién crees que sabe lo que va a pasar? Tu hijo. Estás castigado durante 3 días, no vas a tener iPad. Ok. Al tercer día, mi iPad. ¿Sabes quién resucitó? Tu hijo, tú no. Jesús ya sabía, Jesús ya sabía la historia, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Mucha gente lo ve así como que pobrecito, va a morir, pobrecito, va a sufrir, pobrecito, esto, aquello y lo otro. Y sí, sufrió mucho, sufrió por nosotros. Dios entregó a su único hijo a morir por nosotros. Pero en ese morir, Él cobró todo lo que el diablo había robado, todo lo que el diablo había tratado de hacer, todo el engaño, la mentira, toda la enfermedad, la maldición, el pecado que el diablo quiso poner sobre el mundo. Cristo Jesús vino y recuperó todo lo que Él se había robado. Es por eso que no puedes decir pobrecito. Es por eso que decimos: gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo. Pero en Juan capítulo 12 te encuentras con algo donde dice esto. Versículo 12 al 14 dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús iba camino a Jerusalén. ¿Qué fiesta? La fiesta del nuevo nacimiento de Lázaro. Antes de esto, Lázaro había muerto. Di conmigo: muerto. Ve, no andaba de parranda. Este sí se murió. Se murió. Llevaba ya días muerto. Y fue el milagro con el cual hizo la explosión en toda la gente, para que la gente abriera sus ojos y vieran al Mesías y dijeran: ciertamente Él es el Mesías, ciertamente Él es el Hijo de Dios, ciertamente. Porque ve, antes la gente
aún los religiosos estaban esperando un rey que viniera a hacer justicia conforme a la ley de los romanos. Quienes estaban esperando un rey que viniera a luchar contra la ley del mundo. Pero ellos no entendían algo que muchas veces ni mismos cristianos creen. La guerra ya se terminó. Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Y el rey que estaban esperando no era un rey que iban a poner sobre una mesa y una silla. Era un rey que iba a entrar en tu corazón por toda la eternidad, por todo el tiempo, por todo. Pero no lo podían ver. Y dice esto, que al día siguiente, imagínate, un velorio se torna en una pachanga. Imagínate qué pasaría. Literal, ¿qué pasaría si estamos velando a Chuyito? No te lo tomes a pecho. Estamos velando a Chuyito y todos los que lo amamos, ay, ¿por qué se fue? Buen muchacho, ¿qué onda con su vida? ¿Pero por qué? O sea, Chuyito, no, te hubieras llevado, no sé, a Liud, o te hubieras llevado a alguien más. O sea, ¿pero por qué a Chuyito, Dios? No. Porque es lo que la gente hace, ¿sí me entiendes? Siempre la gente pregunta, ¿por qué te lo llevaste? Te hubieras llevado al otro. Pero de repente llega Jesús, que era su amigo. Digo amigo. No era amigo nomás por ser Jesús. Yo le preguntaba a Mimi y le digo, me da un poco de curiosidad cómo era la relación de Jesús con Lázaro, porque no nomás hicieron amigos ya grandes, se conocían de muchos años atrás. ¿Crecieron juntos? ¿Eran vecinos? ¿Cómo era su relación? Hay muchas cosas que la palabra no nos enseña, pero es muy interesante. Pero Jesús amaba tanto a Lázaro que cuando llega ahí, que ya estaba muerto, las hermanas le dicen, es demasiado tarde, ya no puedes hacer nada. Jesucristo rompe en llanto, y es donde sale ese versículo: Jesús lloró. Pero luego, después de que llora, mira, se reincorpora y dice, ¿dónde está Lázaro? Y lo llevan a la tumba, y es cuando sucede el milagro más grande, uno de los milagros más grandes de la historia, que son más resonados, que es donde comenzó el principio y el fin de lo que era el ministerio de Jesús en esta tierra. Y la gente que estaba ahí se dieron cuenta. Los religiosos se dieron cuenta, porque ve, Lázaro no era cualquier persona. Lázaro era una persona de alta sociedad. Y conmigo, era de la high. Literal, Lázaro no era así como que, ay, Lazarillo, ¿no? ¿Qué onda, Lazarillo? No, Lázaro era de la high. Empiezas a estudiar quién es la familia de Lázaro y te das cuenta que eran hombres de negocios, que eran personas que tenían, mira, casas, propiedades, que tenían dinero, que tenían todo, que no les hacía falta nada. Y hay un precedente tan grande que cuando Lázaro muere, la casa estaba llena de gente. Había religiosos. ¿Qué eran los religiosos? Sacerdotes de la ley, de los judíos. Pero ¿sabías que entre los judíos había una separación entre los judíos? Estaban los judíos de Jerusalén y estaban los judíos del otro lado, por así decirlo. Te das cuenta que Jesús en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en él. ¿Dónde fue donde hizo más milagros? Donde la gente se convirtió en judíos, en Galilea. Ahí es donde Jesús hizo todas las maravillas, todas las señales, todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque sus propios no podían creer. Entonces, cuando llega el tiempo, dice esto, se habían ido a la fiesta, se enteraron de que Jesús iba en camino a Jerusalén. Entonces tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Reyes, bendito el Rey de Israel, bendito el único Rey. Y me encanta ver diferentes versiones cómo lo pone, porque ve, estaban dándole, aclamándolo a él, estaban dándole gloria terrenal a él, estaban dándole, postrándose ante él, y era una entrada triunfal. Ve, los judíos, ve, estaban tan emocionados. ¿Cuáles judíos? Los que eran de Galilea, los que habían visto los milagros, porque los otros no sabían mucho de él. Los que estaban en Jerusalén lo odiaban.
Los que estaban ahí eran que no, él dijo que es hijo de Dios y los sacerdotes les hinchaba, se les ponían mal. ¿Sí me entiendes? Porque para ellos era que estaba hablando cosas locas. ¿Cómo era posible que él se pueda decir hijo de Dios? Imagínate hoy en día, yo pregunto aquí, ¿cuántos hijos de Dios hay? Y todos gritan amén. Imagínate, estuvieras en ese entonces, ya te hubieran apedrado. ¿Quiénes? Los que predicaban del Hijo de Dios. ¿Quiénes? Los que predicaban al Dios de perdón. Ve, la religión siempre te va a encadenar, pero Cristo Jesús vino a darte libertad. La esclavitud viene de la religión, pero la libertad viene de la relación. Y aquí es donde ellos empiezan a ver, porque ve, los sacerdotes, la iglesia de Jerusalén, no tenían la misma emoción ni expectativa. Porque ellos temblaban de miedo. ¿Por qué? Porque Jesús hacía señales, hacía prodigios, sanaba a los enfermos. Y ellos, ¿qué hacían? Nada más que apedrear a los que fallaban. ¿Ve la gran diferencia? ¿Ve la gran diferencia hasta hoy en día? La religión apedrea, a lo mejor con palabras, a lo mejor con acciones, pero cuando llega la presencia de Dios y su palabra, siempre llega en amor y siempre llega a hacerte libre. Es por eso que podemos decir Hosana en las alturas, Hosana al Rey de Reyes. 14. Jesús encontró un burrito, lo mandó traer y se montó sobre él, como dicen las escrituras. Ve, todo lo que Jesús hizo fue basado en las profecías escritas por los profetas desde el Antiguo Testamento. Cristo vino a cumplir. 15. Jesucristo dijo esto: no tengas miedo, oh ciudad de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. En pocas palabras, él les está afirmando: yo soy el Rey de Reyes. Ahora ya lo está proclamando. Ve, 16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta de algo? Que los discípulos ni sabían lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta que en la iglesia puede haber un mover de la presencia de Dios y hay gente que nomás está así? Es la que está haciendo los memes, ¿sí me entiendes? Mientras tú estás brincando, te están haciendo los memes, ¿no? Y gente que nomás está como que, ¿pero por qué haría eso? ¿Pero por qué grita? ¿Pero por qué llora? ¿Por qué corre? ¿Por qué grita? ¿Por qué dice amén? ¿Por qué? Y son creyentes, pero no saben ni lo que está pasando. Y los discípulos no entendían lo que estaba pasando, y no era la primera vez. Jesucristo, cada milagro que hacía, casi que les tenía que explicar con peras y manzanas. Todo lo que Jesús hacía les tenía que enseñar. Y eso es lo que Jesús vino a hacer: a enseñar, a predicar y a demostrar. ¿Cómo demostraba? Sanando, liberando, sacando demonios. Y es lo que hacía. Pero ve, hay algo tan grande que sucede aquí, que de repente en el 16 dice: no sabían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús fue glorificado. Ve esto: mientras Jesús iba sentado en el burrito, mientras todos gritaban Hosana en las alturas, el Rey de Reyes, Jesucristo fue, y conmigo, glorificado. ¿Sabías que la gente puede notar cuando tú has estado en la presencia de Dios y cuando no estás? Yo de repente platico con personas y conforme a lo que dicen yo puedo determinar, y no es por juzgar, porque si se los dijera mejor me lo quedo yo solo, pero puedo determinar si has estado en la presencia de Jesucristo o has estado comiendo basura. Dame 10 segundos con lo que tienes que decir y te puedo decir si estás hablando en tu carne o estás hablando bajo el Espíritu. Porque los que hablan bajo la carne hablan a muerte, y los que hablan en espíritu hablan a vida. Y Jesucristo fue glorificado. Tanto fue esa gloria que inundó a los discípulos y pudieron comprender lo que estaba pasando. Imagínate esto: fue tanta esa gloria, fue tanta esa unción. Porque ve, el único que tenía el poder del Espíritu Santo en ese entonces era Jesús. Nadie más lo tenía.
Y fue tanta esa gloria que los demás, ve lo que dice, después de que Jesús fue glorificado, se acordaron de todo lo que había hecho ya estaba escrito. De cada movimiento que Jesucristo hizo ya estaba escrito desde hace cientos y miles de años atrás. Ya estaba escrito de literal cientos de años. Y profetas ya lo habían escrito. Habían hecho tipos y sombra, habían dado ejemplos, habían puesto cosas tan específicas de cómo iba a suceder, como el hecho del burrito. El burrito, tú puedes leer en el Antiguo Testamento cómo el profeta escribió que iba a entrar a una ciudad triunfante en un burrito que nunca había sido montado. Y así fue escrito por los profetas, y así fue como se cumplió. Entonces ellos se dan cuenta que todo lo que estaba haciendo se refería a él. Muchos quieren aplicar la palabra, pero no la interpretan. Hello, ¿estamos aquí esta mañana? Muchos decimos: Jesús, Dios, Él es mi buen pastor y nada me faltará. Y lo dices, pero no lo interpretas. ¿Cómo lo interpretas? Cuando lo crees y lo vives. Jesús ha perdonado todos mis pecados. ¿Cómo lo interpretas? Mi vida pasada quedó atrás, ahora aquí soy hecho nuevo. Y cuando el diablo quiere llegar a decirte: no, tú eres pasado, acabas de fallar, acabas de pecar, sigues siendo un pecador, ¿cómo le dices? No, Señor, soy nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra lo dice, yo lo creo, yo lo vivo. Lo estás interpretando. Y Jesucristo estaba interpretando cada palabra hablada por los profetas, porque recuerda esto: Jesucristo fue enviado a cumplir la ley, a terminar la obra perfecta de Cristo Jesús, de él mismo, y fue atraído, o sea, fue hecho base en obediencia. Porque si recuerdas, cuando está en el huerto de Getsemaní, cuando van a buscarlo y que Jesucristo le dice: pues yo soy el que buscan, y estos se caen. Antes de eso, Jesús había pasado tiempo orando con Dios, y Jesús le dice al Padre, y lo puedes leer en las Escrituras, que le dice: Dios, si hay alguna otra manera, pues otra manera. Pero si no, estoy listo, que se haga tu voluntad y vámonos. Jesús ya sabía lo que se venía, pero era hombre humanamente que estaba dispuesto a que se vea otra manera, pues la hagamos otra manera. Ve, versículo 16. Pero después de que Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo lo que le habían hecho ya estaba escrito y se refería a él. Los discípulos empezaron a identificar que todo lo que estaban viviendo ya había sido escrito. 17. La gente que había estado con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, testificaban, contaban de esto. Imagínate cómo se corrió tan rápido, porque antes Jesucristo hacía un milagro y ¿qué le decía a la gente? Vete y no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, no le platiques a nadie, ve y haz tu vida y no le digas a nadie. Pero en este caso en específico venía una proclamación del Rey de Reyes, donde había mucha gente. Y cuando sucede lo de Lázaro, dice que la gente salió corriendo y todos empezaron a testificar del gran milagro que había hecho el Mesías. ¿Y qué hizo? La explosión del conocimiento de Jesús. Es por eso que es la entrada triunfal. No nomás es que entró en un burrito por la ciudad, es que explotó el mensaje. Y todo lo que no se hizo en 3 años, no es que no pudieron o batallaron, no, es que estaba escrito por los profetas cómo iba a suceder, y él lo estaba cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué te deja esto en ti? Que si Dios habló algo a tu vida, él lo va a cumplir al pie de la letra. Si tú tienes una palabra de Dios para tu vida, tu familia, tus finanzas, tu cuerpo, él lo cumple al pie de la letra. Él no va a dejar nada incompleto. Él siempre llega a tiempo. 18. Por eso mucha gente que se enteró de que Jesús había hecho esta señal milagrosa le salió al encuentro. Pero los fariseos se decían unos a otros: dense cuenta, así no vamos a lograr nada. Miren, todo el mundo lo sigue. Los fariseos estaban, frustrados, estaban hartos, ya no hallaban qué hacer.
Nada les funcionaba. Intentaron, mira, muchas veces arrestarlo y no podían. Intentaban apedrarlo, no podían. Intentaban lincharlo, no podían. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra siempre salía más fuerte que el poder de la religión. Me encanta el poder de la palabra. Me encanta el poder de la palabra. Me encanta el poder de la palabra, porque fe viene por el oír por la palabra de Dios. Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si la palabra dice que sano soy, yo soy sano en Cristo Jesús. Si la palabra dice que yo soy victorioso, yo camino en victoria todos los días de mi vida. Si la palabra dice que Él pagó todas mis dolencias, mis enfermedades, las llevó en el cruz del Calvario, mis pecados, entonces eso significa que libre soy. La religión, su fuerte es mantenerte atado, pero Jesús, quien es la verdad, siempre te hace libre. Juan 8:36 dice: así que el Hijo los libera y serán libres de verdad. Di conmigo, libre de verdad. ¿Sabías que cuando tú eres libre de verdad, la gente te va a criticar? Cuando tú eres libre de verdad, la gente te va a criticar. Vea, Jesucristo era la persona más criticada en ese entonces. La gente era tan cruel con Jesús. Los mismos fariseos, los de la ley, los de la iglesia en Jerusalén, los complots que hacían para atacarlo. Pero algo que me encanta es el poder de la palabra, porque Cristo Jesús nunca reaccionó bajo su humanidad, nunca reaccionó bajo su carne, nunca. Y eso es algo que nos enseña algo tan grande a nosotros, que no importa cuánto te ataquen, tú siempre respondes con la palabra. Tuvo mucha fe, amén. No importa cuánto te ataquen, tú respondes con la palabra. Escrito está. Ve, el diablo se llevó a Cristo Jesús a dar un rondín sobre la faz de la tierra y le dijo: si tú me adoras, yo te entrego estos valles, de estos reinos. Y él le dijo: hey, a mí no me vas a tentar, a mí no me vas a tentar. ¿Y cómo le respondió? A través de la palabra. Si tú te avientas, dice tu misma palabra, que tu Padre Celestial enviará ángeles a que te rescaten. Dice: no vas a tentar al Señor tu Dios. Luego le da tenía hambre, estaba ayunando 40 días. Si tú conviertes estas piedras en pan, puedes comer. Dice: el Señor tu Dios no tentará. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo respondió? Con el poder de la palabra. ¿Cómo respondes tú? Con el poder de la palabra. ¿Cómo respondes a una crítica? Con el poder de la palabra. ¿Cómo respondes ante algo? Con el poder de la palabra. ¿Cómo respondes ante una situación en tu matrimonio? Con el poder de la palabra. Una de mis historias favoritas es cuando agarran a la mujer, que la cachan según en el acto sexual, haciendo algo que ante la ley te merecía muerte. Pero era un complot. Digo conmigo, complot. ¿Sabías que el diablo no puede inventar nada nuevo? El diablo no tiene creatividad para hacer nada nuevo. Ha estado usando las mismas tácticas desde el día 1. Mentiras. El diablo no inventa nada nuevo. El diablo distorsiona la verdad. El diablo distorsiona lo existente. El diablo distorsiona lo que Dios creó. El diablo distorsiona y saca de concepto lo que Dios ha creado en todo momento. Y esta mujer es cachada en el acto y la traen ante Jesús. Y fue una de las últimas pruebas que los fariseos le aventaron a Jesús para ponerle una trampa y así poderlo arrestar. Y cuando le dicen: maestro, la ley dice esto. En pocas palabras, la Biblia, la palabra dice esto, que si una mujer es encontrada en este acto, se tendría que apedrear. ¿Tú qué dices al respecto? Y me encanta la respuesta de Cristo Jesús, tan simple, donde se agacha y dice la palabra que se agarró a escribir algo en el piso. Nadie sabe qué escribió, nadie sabe con exactitud, pero en mi punto de vista, en mi imaginación y en mi teoría, yo pienso que Jesucristo estaba escribiendo el nombre de cada persona que estaba ahí.
que había sido partícipe de alguna otra manera con esa mujer. Y de repente está escribiendo y de repente Jesús le responde y les dice algo tan simple: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes qué pasó? Empezaron a escuchar las piedras caer, pa, 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 pero no sobre la mujer, sino los mismos fariseos se fueron, porque te das cuenta que no importa qué tan religioso eres, el pecado te ha llegado. Porque la religión no te salva de pecado. Quien te salva de pecado es la relación con Cristo Jesús. Y Jesucristo le dice a esta mujer: mujer, levántate y vete. No veo ninguno de tus acusadores. Vete y no peques más. En pocas palabras, le dio perdón de pecados y una nueva vida. Y es un tipo y sombra de la muerte de una persona, porque esa persona tendría que haber muerto, sí, pero Cristo Jesús le dio una vida nueva en vida. Y los fariseos bufaban, se enojaban. La religión te pule tan bien que las cadenas que traes las usas como si fueran joyería. Jesse Duplantis está diciendo, me encantó, lo escuché de Jesse Duplantis, decía: hay religiosos que traen cadenas gigantescas, bien pulidas, bien brillosas, pero es de qué tan atados están sobre la religión. Déjame te digo algo: tú eres libre en Cristo Jesús. ¿Qué pasó en la entrada triunfal? Jesucristo frustró a los fariseos. Ellos estaban molestos, especialmente cuando se proclamó Rey de Reyes. Número 2, Jesús vino a consolar a los suyos. Número 3, Jesús vino a terminar la obra que se había profetizado en esta tierra. Por eso Jesús dijo esto: es tiempo de manifestarme. Vengo a frustrar, a confrontar las obras del enemigo, a los fariseos, a consolar a los míos y a terminar la obra para que fuese completa. ¿Cuál es la obra completa? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y conmigo, terminada es. Nosotros ¿cómo aplicamos esto? La palabra dice, 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que frustrar, confrontar. Muchos ni siquiera comparten que son creyentes. Muchos ni siquiera comparten que son creyentes. Muchos ni comparten que tienen a Cristo en su corazón. Muchos ni comparten lo que Dios hizo por ustedes. O sea, muchos tienen trabajadores o trabajan con personas que ni siquiera saben quién son realmente. Ayer fue una barbería nueva, pero ya conocía a los barberos. Cuando entro ahí me doy cuenta quiénes eran. Y como que no manches, tú estabas allá. Y dice: pues sí, patrón, pero ya nos salimos, nos negraban mucho y abrimos nuestra propia. Felicidades, bro. Y estoy platicando con uno de los barberos y de repente me dice él: oye, me dice, te conozco de hace, yo creo, como un año. ¿A qué te dedicas? Y de repente el Espíritu Santo me recuerda: ¿no le has platicado de mí? ¿Y llevas un año? Un chero. Y fue algo, mira, esa visita fue algo demasiado raro. Yo iba con una persona con la que siempre me corto el cabello y estaba hasta el tope. Tengo una segunda opción, estaba hasta el tope. Y ese lugar lo vi, dije, nuevo, dije, pues vamos a calar, como quiera el pelo crece. Y cuando entro, dije, Dios mío, gracias, porque esos eran mis barberos favoritos, cortan genial. Y cuando llego ahí estaban solos, acababan de ir unos clientes. Y le digo, ¿me atiende? Me dice, sí, siéntate. Y empiezo a platicar. Y cuando empezamos a platicar de cosas X, de repente sale la pregunta: oye, Das, ¿y a qué te dedicas? Yo, ay, Dios mío. Y ahora, ¿cómo le digo? Que durante un año, o sea, y automáticamente vino sobre mi corazón esto: un año esta persona
pudo haber sido creyente. Desde hace un año esta persona pudo haberle creído a Cristo. Desde hace un año esta persona pudo verse libre. Y todo se me vino, todo. Y de repente le digo, ¿a poco nunca te he dicho? Me dice, no, siempre nos hemos preguntado porque eres una persona muy interesante. Le digo, eso dice mi esposa. Y le digo, soy pastor en una iglesia. ¿Eres qué? Pastor en una iglesia. ¿Y qué haces ahí? Y empiezo a platicar, paz, todo. Empezamos a platicar de lo que es Dios, la iglesia, lo que hacemos. Empecé a compartirle de milagros, empecé a compartirle de una nueva vida, empecé a compartirle del amor de Cristo. Empecé todo. Mientras él iba cortando, de repente vi que ya pasó una hora y media, 2 horas, y él seguía en el mismo lugar, cortándome el pelo. Y de repente lo volteé a ver y bien interesado. Y de repente me dice, yo necesito ir a tu iglesia. Gente está esperando que tú abras la boca para compartir a Cristo Jesús. Gente te está esperando a ti. Y de repente le digo, bro, es en este lugar, te dejo la dirección, te mando la ubicación. Y empezamos a hacer todo. Y de repente toda la atmósfera cambió, porque cuando entro, de repente me dice, ¿quieres una chelita? Le digo, no, bro, gracias. Yo no soy de esa iglesia. Y cuando salí de ahí, me dice, voy a tu iglesia. Le digo, tú eres más que bienvenido. Me dice, pero no me van a decir nada por mis tatuajes. Le digo, bro, estás hablando con la persona correcta. El doctor Olaf tiene tatuajes. No, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Por qué crees que siempre anda manga larga? Tiene un dragón aquí. Y acá tiene la cara de Miri. Y en el pecho la cara de Naya. Le digo, bro, Cristo Jesús te ama tal y como eres. Esa es la entrada triunfal. Tenemos que frustrar, confrontar lo que se quiere levantar en tu contra. ¿Cómo frustró Cristo Jesús a los fariseos? Con la palabra. Y conmigo, con la palabra. No se puso a decir, va a haber milagros, órale, échate uno, yo me echo otro, pa. No, con la palabra. Con la palabra. Luego llegó a los suyos. Cristo Jesús vino a consolar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sus discípulos, la gente, sus seguidores, quienes creían en él. Y si lees al final de este libro llamada Biblia, te das cuenta de algo: que el diablo perdió y nosotros ganamos. El diablo perdió, nosotros ganamos. El diablo perdió, nosotros somos más que vencedores. Ese es nuestro consuelo eterno, que el diablo está derrotado y nosotros hemos ganado, hemos triunfado. Pero ve, gente hoy en día quiere hasta echarle la mano. Literal, es tan increíble como personas hoy en día, literal, buscamos cómo meter nuestra propia mano hasta sobre cosas que solamente Dios puede hacer. Es tan increíble como gente quiere hacer cosas que nada más Dios puede hacer, el poder de su espíritu puede hacer, y tú lo quieres hacer bajo tus propias manos. Déjame te digo algo: Dios no necesita tu ayuda. Lo que Dios necesita es que tú creas. Lo que Dios necesita es que tú creas en Él. Lo que Dios necesita es que tú tomes su palabra y actúes, la interpretes, camines en ello. Amén. Ve, Jesús tenía y llega con un propósito, porque Él sabía cómo iba a terminar esto. Él sabía que tenía que cumplir esta obra. Él venía a cumplir cada profecía hablada. ¿Por qué? Porque ve, hoy en día tenemos personas que oyen pero no escuchan. Hoy en día hay creyentes que saben que Cristo es su redentor y todos los días caminan cabizbajos. Hoy en día tenemos personas que conocen la palabra que dice que Dios es tu proveedor y caminan en quiebra. Hoy en día tenemos personas que dicen: Cristo Jesús es mi buen pastor, y caminamos y decimos: es que siempre me siento solo, nadie me quiere, me siento mal.
Literal, es interesante cuántas personas escuchas decir esto: es que siempre estoy solo. ¿Que no sabes que la palabra dice que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, que Él va contigo, que Él abre camino donde no hay camino, que Él abre puerta donde se ha cerrado, Él abre otra puerta, que Él, mira, hasta parte el mar para que tú puedas pasar? Pero ando solo, no aguanto esta vida ya. Hey, te hace falta palabra. Te hace falta palabra, te hace falta palabra. Di conmigo: la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Ve, Jesús llegó exactamente como se había hablado. ¿Sabías que Dios es tan exacto? Jeremías 29:11 te habla de esto, que Él conoce los planes que tiene de bien, que tiene para ti. Son planes de bien y no de mal. Que también Dios diseñó los planes, que Cristo Jesús, cuando cumple cada palabra hablada, te regresas a las profecías. Cuando Dios le habló a profetas y les dijo: escriban, y empiecen a escribir: por sus llagas yo soy hecho sano. Y empiezan a escribir. ¿Sabes cuánto tiempo fue antes? Cientos de años. Todavía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años. ¿Entre 400 años de silencio? Yo no sé si las mujeres en ese entonces desaparecieron o qué pasó. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Se fueron a un congreso todas juntas. ¿Cuántas mujeres guapas y bendecidas hay acá? Ve, Jesús llega exactamente como se había hablado. Si Dios te dio una palabra, tú puedes contar con esa palabra que Dios te dio de la manera exacta como Él te la dio. Tú no vas a negociar con Dios. Mínimo haz esto. Mínimo hazme esto. Por favor, nada más te pido que, mira, con que mi hijo sea salvo, ya no hagas nada más. Ya nomás me doy bien y por hecho con esto. Diosito, échame la mano, aunque sea nomás con esto, nomás poquito con esto. Mira, ¿de dónde sacas que Dios va a hacer poquito? Dios es un Dios que todo lo hace, que todo lo puede. Él es el creador de todos los cielos, de toda la tierra, de todo lo que hay aquí. Y lo hizo de una manera tan grandiosa que ni siquiera nos podemos acabar la tierra. Es increíble cómo gente habla: el mundo se está acabando. No, bro. Mira, siguen encontrando más cosas y siguen encontrando más cosas y siguen encontrando más cosas. El mundo no se va a acabar porque tú te lo acabes. El mundo se va a acabar por el orgullo de personas y por el amor al dinero. Escuchaba a Jesse Duplantis y estaba compartiendo algo tan simple acerca de la alimentación. Y él decía algo. Decía: hay una generación que hoy en día ya se están muriendo, que son gente que sigue con vida y tienen más de 90 años. Dice: y esa gente, cuando vivían años atrás, dice, esa gente comía todos los días huevos con tocino, con mucha mantequilla. No era ni mantequilla, era, ¿cómo se dice? Es que nomás manteca son los que estaban en esa época, ¿eh? Los jóvenes no saben ni qué es eso. Con pura manteca. Y Jesse Duplantis dice algo que me accionó. Dije: no manches, este cuate tiene toda la verdad. Dice: ¿sabes por qué hoy en día la gente está muriendo por la comida que consumimos? Por el amor al dinero. Porque corporativos y compañías han dicho: ¿qué tal si le ponemos químicos a esta comida para que aguante más en los refrigeradores? Tenemos más venta. Si hacemos esto químicamente y en vez de darles leche, les damos sustituto de leche. En vez de darles una proteína correcta, les damos una proteína que viene basada en engordantes. Dice: antes la gente vivía tan larga vida porque comían del bien, del fruto de esta tierra y no lo generado por los hombres. Dice: hoy en día gente muere por lo que consume. Y déjame te digo algo, que la palabra de Dios es tan verdad aún en estas cosas. Pero ¿qué pasa? La gente siempre prefiere escuchar lo que el mundo está hablando.
como decimos en México, ya me la veía venir. ¿Has escuchado a alguien que dice eso? Cuando algo sucede, de repente, ya me la veía venir, ya me llegó, ya. Literal. Ve, ¿qué pasa con esto? Jesús llegó justo como estaba marcado que iba a ser, y Jesucristo llegó en humildad y en justicia. Aquí es donde muchas personas no entendemos ese término de humildad ni de justicia. La humildad, mucha gente la estipula Jesucristo pobre, donde era tan pobre que era humilde. La humildad no tiene que ver con la pobreza, nada. Tú puedes ser una persona pobre y tan orgulloso de ti mismo, pero Él llegó con humildad. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Cuando tú sabes quién eres, no tienes que convencer a nadie de quién eres. Tus frutos hablan por sí solos. Y es por eso que cuando Él iba entrando, la gente gritaba: Hosana al Rey de Reyes, Hosana al Rey que viene, Hosana. Ve, Él no le dijo a sus discípulos: en cuanto entre a la ciudad, Pedro, yo quiero que tú te pones en aquella esquina y grites: ahí viene el Rey. Judas, tú que vas a traicionar, quedas hasta atrás, pero tú también vas a participar hoy. Tú vas a gritar: Hosana. No, la gente algo entendieron y por eso podían gritar: Hosana al Rey de Reyes. Ve, Salmo 23 dice esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A dónde va con esto? Ve, Jesús entra con gran humildad y justicia, donde muchos confundimos justicia propia. ¿Sabías que justicia propia es peor que no tener justicia? Porque no es justicia, más bien es orgullo. Yo me las arreglo por mis propias cuentas. Aquella persona me hizo, va a ver, ahora sí me va a conocer, vas a ver quién soy, vas a ver que, mira, vamos a ver si es cierto, vamos a ver a quién le truenan malos chicharrones, vamos a ver. Eso es justicia propia y es peor que no tenerla. Y Cristo Jesús entró con una justicia donde te das cuenta que cuando por fin lo arrestan y lo llevan ante el concilio, le preguntan tanto los de Roma como los escribas y le dicen: ¿con que tú eres hijo de Dios? Y su respuesta fue conforme a la palabra: tú lo has dicho. ¿Con que tú eres el Rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Con que tú lo has dicho? Porque ve, Él sabía quién era, pero no en el aspecto de convencer porque sus chicharrones truenan. Era la humildad que había por su justicia. En quien estaba parado. Él estaba parado con Cristo. Él era Cristo Jesús parado con su Padre sobre la asignación que su Padre le había dado. Entonces Él estaba parado en una justicia correcta, donde Él venía a hacer justicia no a su nombre, sino a hacer el rescate de todo aquel que creyese en Él. Ahí te va de nuevo: de todo aquel que creyese en Él. Entonces, ¿a dónde te lleva esto? Tu justicia no es justicia propia. Tú tienes justicia a través de Cristo Jesús. Tú tienes la justicia de Dios a tu favor. Tú tienes la justicia de Dios contigo. Tú tienes la justicia de Dios. Tú tienes al mejor abogado, que el abogado ya ganó el caso. El abogado ya dijo: esto es el veredicto. Tú eres más que vencedor. Eres victorioso. Estás bien parado con Cristo Jesús. Estás parado con Cristo, el Rey de Reyes. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Esa es la actitud de Cristo Jesús. Mucha gente se molesta hasta hoy en día por eso. Pero pastor, aquella persona, ¿cómo puede? Literal, mira, hay gente que de repente me dice: ¿cómo puede servir a aquella persona si aquella persona hizo esto y aquello? Yo, bro, yo pensé que los fariseos ya no existían. Pastor, pero aquella persona esto, bla, 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 bla. Bro, todos tienen una historia. ¿Cuál era la tuya?
Y cuando le digo cuál era la tuya, parece que les reviento un 10 de mayo en la cara, porque se ofenden. Ve, cuando tú caminas en la verdad, cuando tú caminas en verdad, la gente va a salir ofendida por ti. ¿Sabías que gente se ofende por qué tan bendecido eres? Nadie quiso decir así. Mira, hay gente que se ofende. Mira, es increíble esto. Hay gente que si tú compras un carro nuevo, hay gente que se va a ofender. Ya cambió de carro. ¿Y el amor al prójimo? Bro, lo mismo podemos decir de ti. ¿Por qué? Hay gente que se ofende donde comes. Hay gente que se ofende conmigo porque vuelo. Dios mío. Entonces, si la gente se ofende cuando vuelo en un avión, ¿qué va a pasar cuando llegue esa nube de testigos y nos lleven y esa persona se quede abajo viendo? Poquito peor, ya no fue ni el avión, ya te fuiste con Cristo Jesús y esa persona se va a quedar ofendido. ¿Por qué se fueron ellos y yo no? Pues por lo mismo, bro. ¿Por qué? Porque cuando caminas en la verdad, siempre va a incomodar al que está esclavizado. Cuando caminas en la verdad, siempre va a haber gente que va a decir: no es posible que ellos puedan hacer eso y yo no. Déjame te digo algo, es lo que los fariseos decían de Cristo Jesús. Los fariseos decían: Él se llama un pastor, Él se llama ese profeta, Él se llama un Mesías, cuando ni a la escuela fue. Es que Él no necesitaba, Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él tenía el Espíritu Santo en él. Pero los fariseos, su molestia era esta: nosotros nos hemos preparado toda la vida, nos hemos consagrado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y aquello y lo otro y aquello. Todo era su propia justicia. Cuando Cristo Jesús llegó, y el que lo hizo justo fue el Padre. Familia, tú eres justo delante de Dios. Tienes la justicia de Dios en ti. Cuando caminas en esto, dejas de ser controlado por tu carne, por tu mente, por tus sentimientos, y hablas conforme al Espíritu. Me encanta un testimonio que estaba compartiendo Jonathan Shuttlesworth la semana pasada. Y era un testimonio que para muchos se van a ofender, pero te lo voy a platicar. Pero dice que todavía no volaba en su jet, iba en un avión comercial, pero iba en primera clase. Di conmigo, primera clase. Si gente se ofende porque vas en un avión, ahora en primera clase, peor. Literal. Y dice que va sentado en primera clase y de repente al lado de él se siente una señora que desde que se sentó antes de que despegara el avión ya iba en su segunda copa de alcohol. Y no eran las chupitos. Y de repente la señora empieza a platicar con él. Y una señora ya de edad media para arriba. Y dice que la señora voltea y le dice: oye, joven, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Y le dice: yo soy un pastor. Y le dice: ¿y qué haces en primera clase? Y voltea y le dice: ¿cómo que hago en primera clase? Y dice: sí, esto y lo otro, deber dar tu dinero a los pobres. Y empezó a decirle, ¿no? Directo a su cara. Y él le dice: ¿y usted qué hace? Una borracha de edad media, consumiéndose todo el dinero que puede dar a los pobres también. Cuando hay libertad en tu vida a través del poder del Espíritu Santo, la verdad sale y confrontas. Y la libertad, mira, sale tan cortante que una de dos: o va a liberar o va a deshacer. Dice: yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, pero usted como borracha, ¿qué está haciendo? Y conmigo, la justicia de Dios. Eso es lo que hace la entrada triunfal. Te demuestra que tú eres justo ante los ojos de Dios. Cuando eres controlado por tu carne, tu mente, sentimientos, en vez de lo que es el Espíritu, sucede esto:
dejas de hablar de lo que es tu visión y entonces tu visión comienza a hablar de ti. Si él hubiera hecho esto, si él hubiera hecho aquello, si él hubiese hecho esto, si él hubiese hecho al otro. ¿Por qué? Porque dejas de vivir bajo lo que Dios te llamó a hacer de una manera tan sencilla, pero tan acertada para lograrlo, y comienzas a hacer lo que tu propia justicia piensa que es correcto. La vida de Jesús no fue un accidente. Hoy en día muchos dicen esto: es que tú no sabes lo que Dios va a hacer. No, yo sí sé lo que Dios va a hacer, porque su palabra nos lo enseña. Mucha gente dice: es que yo no sé lo que Dios va a hacer. Dios, te entrego todo, yo no sé lo que va a hacer. No, espérate, si tú lees la palabra, tú bien sabes a dónde vas. Y la palabra dice que tú siempre ganas. La palabra de Dios dice que siempre, siempre eres más que vencedor. La palabra te enseña que tú puedes pasar por ese valle de sombras y tú vas a salir intacto. La palabra de Dios te dice que tú llegas del principio al fin como victorioso. Pero muchas veces decimos: es que yo no sé lo que Dios puede hacer. Sí sabes. La cosa es esta: caminamos bajo nuestra propia justicia. 4, ve lo que dice: Dios siempre cumple lo que dice. Y conmigo, Dios siempre cumple lo que dice. Versículo 15 dice esto: no tengas miedo, oh ciudad de Sión, aquí viene tu rey. En pocas palabras, no tengas miedo, Jesús ya llegó. ¿Por qué se llama esto así? Bienvenido, punto, punto, punto. Cuando tú entras a un lugar, una ciudad en específico, vas a encontrar que a la entrada, si tú te sales acá a Pachuca, vas a encontrar bienvenido a Pachuca, y vas a encontrar otros bienvenidos al estado de Hidalgo, y luego dice bienvenido a Pachuca, representado por caldos de gallina. Creo que ya no está esa lámina, ya no la vi la última vez que pasé por ahí. Dios está obrando, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué dice bienvenido a? Porque en esta entrada triunfal era: bienvenido, llegó Cristo Jesús. Bienvenido, llegó el Rey de Reyes. Bienvenido, Hosana en las alturas. Bienvenido, Jesús está en la casa. Bienvenido, Jesús está aquí. Y ve, y cuando Él está ahí es cuando suceden las cosas. Te voy a dar este ejemplo: Dios siempre cumple lo que hace. Muchos caminamos en temor porque pensamos que tenemos que hacer todo bajo nuestras propias fuerzas. Pero cuando tú tienes la revelación de que Cristo Jesús está en ti y Él es la esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, entonces no hay nada imposible, y al que cree todas las cosas le son posibles. Pero muchas veces caminamos en temor. Te voy a dar un ejemplo bien natural. Hace unos años atrás estaba en la secundaria y de repente hice una infracción donde me corté el cabello de una manera como no se debía, donde ya me habían dicho 3 veces, y a la 4ª vez el director me sentó en su oficina, me rapó conforme él estaba pelón, pulido, literal, y me rapó igual. Y recuerdo que me dijo: no vas a entrar a clases, estás suspendido por no acatar órdenes. Dame el teléfono de tus papás para que les voy a hablar, para que vengan a firmar. Y yo dije: ya, Jesucristo, llévame, me encomiendo en tus manos. Porque si mi papá iba, yo sabía lo que me iba a pasar. Si mi mamá iba, todavía podía ganar un poco de gracia. Pero si mi papá iba, ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía. Y dije: ¿qué hago, Dios? Dame sabiduría. Y en eso escucho una voz dentro de mí: háblale a tu abuelita. Las abuelitas son una bendición. Una de las enseñanzas más grandes a través de lo que es la gracia de Dios fue a través de mis abuelos. Y recuerdo que le hablo a mi abuelita, le digo: abuelo, grandma, ¿puedes venir a la escuela? Dice: ¿por qué? Si tú traes tu moto. Yo traía una moto en ese entonces. Si tú te llevaste tu moto, yo te vi. No, es que no es que me vengas a recoger, es que el director quiere tener una junta contigo. Dice: ¿conmigo o con tus papás? Y yo: contigo. Y me dicen: dame 15 minutos.
y vivían cerca donde estaba la escuela. Llega mi abuelita y en aquel entonces todavía recuerdo ese día que mi abuelita entra por las oficinas, que el director se quedó pasmado. Viejo canijo se enamoró de mi abuela. Entra mi abuelita con sus tacones, su pantalón, todavía me acuerdo qué outfit llevaba, y entra con su cabellera pelirroja, ojos azules, imponentes, güera, y se sienta y le dice: soy Sharon Olson y vengo por Das. Y se queda el director: ¿usted es familiar? Le digo: pues sí, ¿no ve mi apellido? Dice: es que... Y el señor así se perdió. Y recuerdo que le dice el director: su nieto rompió, no nomás 3 veces, le dimos 4 oportunidades y no hizo caso. Dice: ¿de qué está hablando? Dice: le pedimos que se cortara el cabello de esta manera. Y volteé a mi abuelita y me veía rapado. Dice: pues ¿qué más se puede cortar si no tiene pelo? Dice: no, ya se lo corté yo. Y le dice mi abuelita: ¿y usted quién le dio la autoridad de ponerle las manos a mi nieto? ¿Y sabes quién salió chancleado? El director. Que sea la última vez que le pone las manos a mi nieto, si no, no se las va a acabar conmigo. Y yo me acuerdo que no estaba ahí. Y dice mi abuelita: no puede ser que estemos hablando de aquí de un corte de pelo cuando hay jóvenes metiendo drogas, cuando hay jóvenes metiendo alcohol a los... Porque yo le había platicado a mi abuelita lo que había pasado esa semana en la escuela, y varias personas habían agarrado vendiendo alcohol en Pepsi litros. Y nomás se queda el director, ¿sabes? Le habló a la persona equivocada. Y me acuerdo que salgo de ahí y como quiera, me dice el director: pues como quiera, su nieto está suspendido. Y le dice: perfecto, no hay problema. Y salimos de ahí y dice mi abuelita: tienes vacaciones. Llegando nos vamos a León. Y nos arrancamos. Llegué, encerré mi moto, me fuimos y dice: vamos a León. Y mientras vamos a León, me dice mi abuelita, dice: me está empezando una enseñanza muy simple acerca de la obediencia. Pero no me chifló y me dejó hacer lo que hice. Me dio una enseñanza. Pero también me dijo: no puedes permitir que nadie se aproveche de ti. Ve, una cosa es ser obediente y otra cosa es que se aprovechen de ti. El diablo no le importa tu obediencia. Lo que al diablo le importa es aprovecharse de ti. El diablo ha metido sus manos en tus finanzas muchas ocasiones, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, y él se ha aprovechado de eso. Y muchas veces nomás hacemos esto: ay Dios, líbranos de todo mal, ay Dios esto y lo otro, ay Dios aquello. No, tienes que tomar tu autoridad y voltear con el enemigo y decirle: ¿cómo te atreves, diablo mentiroso? Te largas en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra dice que cuando tú encuentras al que te ha estado robando, tiene que pagarte 7 veces más. Pero la diferencia es esta: tienes que encontrar que la justicia de Dios está contigo para hablarle con autoridad a esa persona y poder decir: ¿sabes qué? Dios siempre cumple lo que dice, y Dios está conmigo. No hay nadie que puede venir en mi contra. Si Dios está conmigo, yo puedo pasar por un valle y nada me pasa. Si Dios va conmigo, ve, no hay nada que te detenga. Pero Dios siempre cumple su palabra. Tú resistes al enemigo y él huye. Tienes que tener confianza en Cristo Jesús. Pero ve, aquí cierro esta mañana. 5. La vida de Jesús fue una vida donde cumplió cada escritura. Tú tienes que estar convencido que la buena obra que Cristo comenzó en tu vida, Él la terminará. Pero antes de terminará, dice esto: Él la perfecciona. Él la perfecciona. ¿Quién la perfecciona? Él. ¿Quién cambia a las personas? Él. ¿Quién habla con personas y cambia sus acciones? Él. ¿Quién da el perdón de pecados? Él.
¿Quién libera? Él. ¿Quién quita una carga y te da una carga ligera? Él. ¿Quién te convence de todo el mal? Él. ¿Quién te convence de cambiar tu vida en un giro de 180 grados? Él. La religión no te va a convencer, la religión te va a obligar, y cuando hay una obligación, alguien tiene que mantener esa obligación. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? Tengo miedo de hacer esta pregunta. Pero ve, tú escuchas muy a menudo que los hijos son tu obligación. Sí, ¿verdad? ¿Sí son tu obligación o no? Sí, son tu obligación, tú los tuviste. Planeado o no planeado, consumado es. Planeado o no planeado, de repente 2-3 meses, ¡pum!, algo pasó. ¿Cómo sucedió? Bro, no preguntes cómo. Bien sabes cómo pasó. Es lo más chistoso. Literal, la gente que está embarazada, de repente le preguntas, ¿cómo vas? Felicidades. Oye, ¿y qué onda? Y de repente dicen, es que no sabemos ni cómo pasó. Dije, ay, Virgen María. Gran gracia y gran favor, bro. No, sí sabes cómo sucedió. Ayer visitábamos una pareja de aquí en la iglesia que acaba de tener su bebé. Bien guapo el niño. Lucas se llama. Lo estarán presentando unas cuantas semanas. Acaba de nacer. Y de repente se empezaba la pregunta, así, oye, ¿y este huerco estaba planeado? Y se empiezan a reír. Ja, ja, ja. Dice, no. Dice, no estaba planeado. Dice, pero lo que sí notamos es que empezamos a hablar y hablar y hablar mucho de un niño. Y empezamos a hablar y hablar. Y dice, y luego, pues el doctor Saúl en cada de matrimonios dice, despedidos, vayan y tengan muchos hijos. Dice, pues fuimos obedientes. Pues tienes un fruto. Y se empiezan a reír. Dice, no lo planeamos, pero me dice, es una bendición. Le digo, yeah. Y te das cuenta de algo. Literal. Que Cristo Jesús cumple cada escritura. ¿A qué grado? Al grado que cuando Él muere, su sangre es derramada por ti y por mí. Donde ahora nuestro ADN ya no es el de Dustin Charles Olson, sino que ahora es el de Cristo Jesús en mí. ¿Por qué? Porque la palabra lo habló, que con el sacrificio de Él, el que creyese en Él, el que creyese en Él no se iba a perder, mas sin embargo tendría vida y vida en abundancia. Cristo cumple cada palabra que te ha dado. Cada palabra que has encontrado en la Biblia, cada promesa que tú has encontrado, Él la va a cumplir. Y esto es lo que hizo en la entrada triunfal. Es asombroso lo que Jesús hizo. Es maravilloso lo que Él hizo. Y conmigo el poder de la palabra. ¿Y qué pasó? Hay algo que sucede cuando no crees la palabra. Porque horas después, muchos que gritaron Hosana eran los mismos que gritaron crucifíquenlo. Hubo un grupo que creyó la palabra, que amó y siguió a Jesucristo, que aún Pedro, que era uno de los suyos, dice la palabra que lo negó 3 veces. Pero no fue negado porque nomás Pedro quiso, sino porque Cristo Jesús le dijo, Pedro, cálmate, porque antes de que termine la noche tú me habrás negado 3 veces. Aún esa palabra se cumplió. Bueno, ¿qué pasa acá? La misma gente que nada más hablaba la palabra que escuchaba decir Hosana, Hosana, el Rey de Reyes. ¿Sabías que es bien fácil meterte una porra? ¿Cuántos americanistas hay en la casa? ¿Cómo les fue? O sea, ni una respuesta, ¿sí me entiendes? Hoy en la mañana me encontré, ¿dónde está José Luis? Está llorando todavía. Está en el cuarto de oración.
Pero ¿cómo les fue, pastor? Es que no es en las victorias ni en las derrotas, es América de corazón. Y yo, se nota, bro, se nota. Porque cuando gana vienes de amarillo como pollo. ¿Y qué es lo que pasa? Literal, que los que no tenían la palabra en ellos, la revelación de Hosana al Rey de Reyes, Hosana al Altísimo, de repente se convirtió en un crucifíquenlo. La palabra tiene que estar en ti. Conmigo, la palabra está en mí. Y cuando esa palabra está ahí, es cuando tu vida es transformada en cada movimiento que haces. Y conmigo, gracias, Cristo, por tu palabra, por tu sacrificio. Dios, en esta mañana yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Yo te doy gracias, Dios, porque podemos entender lo que tú has hecho en la cruz del Calvario y podemos vivir bajo ello. Yo te doy gracias, Dios, porque caminamos y vivimos y nos movemos en fe sobre lo que tú has hablado en tu palabra. Dios, tomamos tu palabra y declaramos que cada una de estas promesas, cada palabra que tú has hablado, es cumplida en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con todo ojo cerrado, si tú estás aquí esta mañana o estás conectado online y tú dices, ¿sabes qué? Mi vida tiene que ser transformada. Mi vida tiene que cambiar. He tratado todo, he hecho 1000 cosas y nada ha mejorado. Déjame te digo algo. Cristo Jesús es tu respuesta a lo que tú estás buscando. Y si tú esta mañana dices, pastor, yo quiero entregarle mi vida, mi corazón a Cristo Jesús, déjame te digo algo. Vas a recibir poder, vas a recibir nueva vida y vas a recibir algo que has estado buscando por mucho tiempo, que es un nuevo corazón. Y si tú estás aquí esta mañana y dices, yo necesito a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Tengo una mano acá. Levanta tu mano, mantén tu mano en alto. Ahí, si estás online, puedes hacer esta oración. Estoy escaneando el auditorio. Tengo mano acá. Ahí donde estás con tu mano en alto. Estoy dando unos segunditos más. Tengo otra mano de este lado. Tengo otra mano por acá. Ahí, si tú levantaste tu mano, vamos a hacer esta oración. Hazla en voz alta que te puedas escuchar, porque la palabra dice que si tú confiesas con tu boca, entonces tienes que hablarlo. Tienes que hablarlo con tu boca. Familia, ¿me ayudan a orar todos juntos? Vamos a orar. Dios, en este día yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Jesucristo, yo te invito que entres a mi vida. Gracias porque tú me perdonas, que tú perdonas mis pecados, porque tú me haces nuevo. Y este día, Jesucristo, yo reconozco que he pecado, pero ahora reconozco que soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén.